vámonos con el señor Héctor Ruesga a hablar precisamente de esta premisa que es qué tan importante es el ring que le pone la marca y lo que tú puedes modificarlo. Mi querido Héctor Ruesga, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cristian, muy buenas tardes, qué bueno saber que andas ahora en Barcelona y viendo estas novedades de Volvo que no dejan de asombrarnos y es uno de los favoritos eléctricos, sin duda alguna. Bien tocas ahorita el tema, fácilmente das 3 medidas de rines. ¿Y qué es lo que nos dan los rines? Primero llevamos una historia del auto, que no hay auto que no haya sido diseñado junto con su juego de rines, o tantos diseños que encontramos hoy en día, al grado que hoy llegó la tecnología que tú puedes diseñar tus propios rines en algunas aplicaciones que hay de tu teléfono inteligente o en tu computadora y mandar a hacer esas piezas especiales. Pero como siempre en todo lo que modificamos en nuestros autos hay un pro y hay un contra. Si nosotros aumentamos el tamaño del ring, obviamente el primer impacto que tenemos es visual: una llanta más grande, una goma más grande, un zapato más grande. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos el beneficio de mejor agarre, o más cantidad de contacto del vehículo en el piso. Es realmente la huella la que aumentamos. Y eso es un pro, porque sí, te va a dar mucho mejor manejo, te va a dar mucho mejor control, vas a tener más agarre, que a final de cuentas es lo que muchas veces se busca, pero el tema es cuando excedemos el tamaño, porque muchas veces la vista nos atrapa, el diseño nos atrapa y nos vamos hasta dimensiones donde ya hay que empezar a modificar el auto desde la forma de la salpicadera, alterar lo que le llamamos nosotros en los talleres la caja de rueda, que es justamente donde tienes el conjunto de la rueda, discos, frenos, amortiguador, y siempre vemos que en el caso de las delanteras giran a izquierda, derecha o inclusive suben y bajan. En el caso de las traseras, por ahí algunas que tienen eje direccional trasero, que también giran en los ángulos, pero logran rozar a veces estos aumentos de rin y de llanta, rozan con la salpicadera y empiezan los problemas desde salpicaderas lastimadas o colapsada la suspensión, o las llantas que precisamente de repente se ven tan preciosas, con esos rines tan grandes que parecen liguitas, realmente parecen ligas lo que le ponen a las llantas, empiezas a tener el problema. Se lastiman, rozan, no gira bien, se atora al girar. Entonces siempre hay que seguir las especificaciones del fabricante o en su momento dado hacer las modificaciones o adecuaciones correctas para que no rocen y pueda rodar el coche muy bien. Pero aquí viene otro contra, que cuando aumentamos el tamaño del rin, aumentamos la rodada, los valeros, los rodamientos con los cuales están diseñados los vehículos tienen un margen, una tolerancia de carga, de esfuerzo. Si nosotros aumentamos rin y obviamente el tamaño de la llanta, aumentamos el estrés, el desgaste a estos valeros. Lo vamos a tener prematuro, antes de tiempo, o inclusive lo vamos a dañar rápidamente un juego de valeros. Vamos a empezar con ese problema. Entonces hay que tomar en cuenta siempre hasta dónde nos vamos a mover en las medidas de los rines. Normalmente, ¿qué están los fabricantes en el caso de los vehículos de combustión? Porque sí voy a aclarar algo rápidamente después. Pueden tolerar entre 1 y 2 medidas hacia arriba. Es muy raro que pongamos rines chicos, aunque sin embargo hay ese caso también. Pero normalmente el fabricante te aguanta 1 o 2 medidas arriba, sin alterar caja de ruedas, sin alterar los espacios. Lo que sí es que también hay otra cosa importante. Si tú pones el rin más grande y llanta más grande, el coche le va a costar más trabajo despegar. Va a tener mayor rueda, mayor superficie de sustentación, pero va a tener mayor esfuerzo en la transmisión, mayor esfuerzo en las flechas de tracción, en las dichosas homocinéticas o en las flechas, y el motor y todo, al despegar vas a tener más esfuerzo. Pues también por ahí viene un desgaste prematuro, por ahí cambia la forma de despegar del vehículo, pero en alta velocidad, ya una vez que rompimos la inercia de cero en adelante, vas a tener inclusive más kilómetros por hora en el velocímetro al final. El coche va a poder ir más rápido todavía de lo que teníamos anteriormente. Hay que tomar algo en cuenta muy importante, amigos, cuando cambiamos diámetros de rines o de llantas. Las computadoras de ABS, de los frenos, de control de tracción, de aceleración y demás, todas estas van de la mano de la señal de giro de la rueda.
a cada vuelta que da la llanta, la computadora la registra. Si nosotros ponemos una llanta más grande, Cristian, va a alterar esa lectura, va a alterar esa programación, y a veces, inclusive, Carlos, llegamos a la llantera, ponemos los rines de los sueños y salimos con un código de falla encendido de tracción, de aceleración o de ese tipo de módulos, que su señal es primordial, la de giro de la rueda, inmediatamente se va a manifestar. ¿Qué hay que hacer? Reprogramar, recalibrar. Entonces ahí puedes meterte en una pesadilla con un juego de rines. Hay rines que sabemos que rebasan los 100,000 pesos tranquilamente. Últimamente hay una moda de rines que hacen sobrediseño, como te decía, tú ya los puedes diseñar desde tu casa, y llegan y ponen los rines, pero inmediatamente bota el código de avería, y hay que empezar a reprogramar o corregir esa parte, porque si no, no llega a funcionar correctamente tu coche y vas a perder funciones básicas de seguridad. Pues bueno, vamos a un corte y al regresar terminamos con este tema, ¿te parece? Sí, Cris, con todo gusto. Regresamos, estás en Autos en Imagen. Desde aquí, desde Barcelona, allá en México, 5:18 de la tarde. Héctor Ruesga, terminamos con este tema de los rines porque al final del día y después de tanta teoría, de tanta palabra, lo recomendable es, si tú quieres incrementar el performance, tal vez el look o pues obviamente todo lo que tiene que ver con lo que ves del auto, sí, los rines grandes son ideales, pero si tú quieres ser más eficiente o mantener lo que el fabricante te garantiza, lo mejor es mantener medidas idénticas para montar los neumáticos que fueron diseñados para ese auto, Héctor. Sí, sin duda alguna, y te repito, si hay fabricantes que te dejan abierta un poquito la ventana, inclusive en la programación, que alteras de forma pareja, simétrica los rines, los tamaños, es decir, a cada llanta le dejas el mismo tamaño, y no tienes problema. Sí lo recomiendo, acérquense a un buen concesionario que les dé las especificaciones hasta dónde pueden modificarlo. Y si quieren modificar sus rines ya definitivamente como fanáticos que somos, que a final de cuentas realmente los rines es una forma de firmar y de personalizar tu auto, es muy importante, es de los accesorios yo creo que más comprados para personalizar. Pues también háganlo, nada más que acérquense a buenos talleres, buenos concesionarios que tengan inclusive los escáneres y los equipos para poder reflashear las unidades y puedan seguir funcionando correctamente. Sí, lo ideal es muévanse una medida o respeten la medida, es lo ideal, buscar el diseño del ring con que la misma medida te ayuda muchísimo, por supuesto, no alteras nada, ¿no? Eso es lo ideal que puedes hacer, y pero cualquier cosa que nos escriban al programa y todo, y con gusto los asesoramos y los atendemos. Así lo es, Pablo. Este fin de semana traeremos una recapitulación, un tema interesante ahí en la edición impresa del periódico Excelsior. Así es, justamente recuperamos toda esta información, sobre todo de la parte de los inconvenientes de cambiar de manera arbitraria los rines de nuestro automóvil. Nada más recordar y subrayar que los rines, tal y como salen de fábrica y que son instalados en nuestro coche, una, ya fueron pasados por pruebas de seguridad, pruebas de impacto, y dos, pues fueron diseñados específicamente para ese modelo, con un cierto peso, con las fuerzas que se va a someter en su desplazamiento, inclusive con el torque y la potencia del motor que llevan de serie. Fueron diseñados para eso y vamos a estar platicando de eso. Y también de que si ya en el peor de los casos quieres hacerlo, pues hay una forma, ¿no? Y lo comentaba Héctor, de ir compensando. Si tienes un REN 17 y te vas a 19, que son el máximo de pulgadas que se recomienda incrementar el tamaño del rin, pues compensar con llanta, ¿no? Es decir, si traes un 17, metes 19, pero compensas con un perfil de llanta un poco más bajo. De alguna forma no alteras tanto la fórmula de los rines originales del coche, pero bueno, siempre todos los coches salieron con un rin y una llanta diseñados para el máximo desempeño de cada vehículo. Lo vemos, por ejemplo, con el Audi RS7, ¿no? Veíamos esos enormes rines de 22 pulgadas con llantas deportivas de bajo perfil, pero bueno, al final ese fue la calibración que los ingenieros hicieron para ese coche en específico, y así es como debe de funcionar en todo momento. Pues bueno, ahí está el tema, no lo pierdan, y este fin de semana va a estar ahí en la edición impresa del periódico Excelsior.